Hola, bienvenido a este video. Mi nombre es Génesis Méndez y el día de hoy hablaremos un poco sobre la vida y obra de Carl Gauss y sus aportes a la estadística. Gauss fue un matemático, físico y astrónomo alemán, nacido en el seno de una familia humilde. Desde muy temprana edad dio muestras de una prodigiosa capacidad para las matemáticas. Cuenta la leyenda que a los 3 años interrumpió a su padre cuando estaba ocupado en la contabilidad de su negocio para indicarle un error de cálculo. Nació el 30 de abril de 1777 en Alemania. Ingresó a la escuela primaria antes de cumplir los 7 años y cuando tenía 10, su maestro solicitó a la clase que encontrara la suma de todos los números comprendidos entre 1 y 100, pensando que con ello la clase estaría ocupada algún tiempo. Quedó asombrado cuando Gauss levantó enseguida la mano y dio con la respuesta correcta. Reveló que encontró la solución usando pares que suman 101. Cuando tenía 12 años, criticó los fundamentos de la geometría euclidiana. A los 13 le interesaban las posibilidades de la geometría no euclidiana. A los 15 entendió la convergencia y probó el binomio de Newton. Su genio y precocidad llamaron la atención del duque de Brunswick, quien dispuso, cuando el muchacho tenía 14 años, costear tanto su educación secundaria como universitaria. Gauss cursó estudios en lenguas antiguas, aunque a los 17 años se interesó definitivamente por las matemáticas. El duque le proporcionó asistencia financiera en sus estudios universitarios que efectuó entre 1795 y 1798. En 1799 hizo su tesis doctoral, que versó sobre el teorema fundamental del álgebra. Establece que toda ecuación algebraica de coeficientes complejos tiene soluciones igualmente complejas, que Gauss demostró. En 1801, Gauss publicó una obra destinada a influir de forma decisiva en la conformación de la matemática del resto del siglo y particularmente en el ámbito de la teoría de números. Las disquisiciones aritméticas. Entre numerosos hallazgos, cabe destacar la primera prueba de la ley de la reciprocidad cuadrática, una solución algebraica al problema de cómo determinar si un polígono regular de n lados puede ser construido de manera geométrica. Esto estaba sin resolver desde los tiempos de Euclides. El segundo hallazgo fue un tratamiento exhaustivo de la teoría de los números congruentes y también numerosos resultados con números y funciones de variable compleja, que volvería a tratar en 1831, describiendo el modo exacto de desarrollar una teoría completa sobre los mismos a partir de sus representaciones en el plano XY. Estos marcaron un punto de partida de la moderna teoría de los números algebraicos. Ahora bien, Gauss no solo estudió matemáticas, también se interesó en la física. Formuló la ley o teorema de Gauss. Esta ley fue una de sus contribuciones más importantes en el campo del electromagnetismo, y de ella derivan 2 de las 4 ecuaciones de Maxwell. Otra de las áreas de la física que Gauss estudió fueron la mecánica, la acústica, la capilaridad y
muy especialmente la óptica, sobre la que publicó un tratado de investigaciones dióptricas en 1841, en la que demostró que un sistema de lentes cualquiera es siempre reducible a una sola lente con las características adecuadas. A continuación, presentaremos lo que fue Gauss y la estadística. Su fama como matemático creció considerablemente cuando fue capaz de predecir con exactitud el comportamiento orbital del asteroide Ceres, avistado por primera vez pocos meses antes, para lo cual empleó el método de los mínimos cuadrados, desarrollado por él mismo en 1794, y aún hoy en día es la base computacional de modernas herramientas de estimación astronómica. Alrededor de 1820, ocupado en la correcta determinación matemática de la forma y el tamaño del globo terráqueo, Gauss desarrolló numerosas herramientas para el tratamiento de los datos observacionales, entre las cuales destaca la curva de distribución de errores que lleva su nombre, conocida también como distribución normal, y que constituye uno de los pilares de la estadística. Gauss tuvo dos aproximaciones a la estadística. La primera aproximación fue en 1809, en donde supone la normalidad de los errores de observación, y la segunda aproximación fue en 1821, en donde restringe la clase de estimadores a las funciones lineales de las observaciones y suprime la normalidad de los errores. En la primera aproximación, el tratamiento es inferencial. En la segunda es un tratamiento de teoría de la decisión. Ahora veremos respecto a la primera aproximación. Observaremos que Gauss no dio a sus resultados una interpretación bayesiana. No habló de probabilidades o de precisión del parámetro desconocido, sino que le dio una interpretación frecuentista al hablar de la precisión del estimador. El método de estimación al que llega es el de la máxima verosimilitud. Gauss obtiene el método de los mínimos cuadrados como un caso especial de máxima verosimilitud, apropiado cuando la distribución es normal o de forma equivalente, cuando la media aritmética es el mejor estimador de posición. Si la distribución no es normal, el método de máxima verosimilitud no tiene por qué coincidir con el método de los mínimos cuadrados. Ahora bien, en su segunda aproximación, Gauss abandona el tratamiento inferencial y se basa en un tratamiento de la teoría de la decisión. Empieza en la primera parte de su teoría, combinación de errores, por comparar el problema de la estimación de un parámetro desconocido con un juego donde hay temor a perder y no hay esperanza de ganar. El error cometido se considera como pérdida que uno sufre. Tan indeseable es el juego que se mide por la pérdida esperada, suma de los productos de las posibles pérdidas por sus respectivas probabilidades. Toma como conveniente, aunque arbitrario, que la pérdida sea proporcional al cuadrado del error cometido. En su segunda aproximación, dejó libre la distribución de los errores, exigiendo solo
que tuviera media 0 y desviación típica finita. A continuación vamos a mencionar los mínimos cuadrados que fueron desarrollados por Gauss. Los mínimos cuadrados nos permite adaptar una recta óptima a una muestra de datos tomadas y denotadas por variables x, y. Es decir, se deben encontrar los valores de los parámetros que minimizan la suma de los errores al cuadrado. Su expresión general se basa en la ecuación de la recta y es igual a m por x más b, como vemos acá, donde m es la pendiente y b es el punto de corte. Y vienen de esta manera. Están expresadas de esta manera, como vemos en estas ecuaciones. M es la pendiente y b es el punto de corte. Acá tenemos el símbolo de la sumatoria de todos los términos, mientras que x y y son los datos en estudio y n es la cantidad de datos que existen. Cuando se hace el uso de los métodos del método de mínimos cuadrados, se debe buscar una línea de mejor ajuste que explique la posible relación entre una variable independiente y una variable dependiente. Esto es muy importante en el análisis de regresión. Las variables dependientes van en el eje vertical y las variables independientes se designan en el eje horizontal. Ahora nos encontramos que muchos investigadores mencionaron ser los creadores del principio de mínimos cuadrados. Independientemente de la polémica sobre la paternidad del mismo, fue Gauss quien desarrolló el método como herramienta estadística, introduciendo un tratamiento probabilístico de los errores de observación y planteando el modelo lineal. Dejando aparte la controversia de utilizar el teorema de Bayes, los cálculos de Gauss son hoy en día estándares. En gran medida, la teoría de la regresión y el diseño de experimentos que forman la base de la estadística moderna dependen de la descomposición de Q en suma de cuadrados. Reconocemos que muchos autores se interesaron en los estudios de Gauss. Aquí tenemos una afirmación de Fischer que nos dice que uno se pregunta si Gauss podría haberse imaginado que su sencilla aproximación al análisis de observaciones serviría 160 años más tarde a contribuir al éxito del primer viaje extraterrestre del hombre. Por último, el rey Jorge V lo nombró tras su muerte con el título del príncipe de las matemáticas. Gauss siempre fue un perfeccionista, hasta el punto de que solo publicó sus obras cuando creía que eran perfectas. Muchos de sus avances se descubrieron inéditos hasta después de su muerte. Falleció mientras dormía el 23 de febrero de 1855. Tenía 77 años. Fue enterrado en un cementerio de la universidad donde daba clases. Acá tenemos una de sus famosas frases para finalizar esta presentación. No es el conocimiento, sino el acto de aprender. No es la posesión, sino el acto de llegar allí, lo que otorga el mayor disfrute. Los dejo con esta frase. Espero que les haya gustado esta investigación sobre este científico muy reconocido.